En un gélido amanecer en Montana, un granjero lleno de cicatrices abrió la puerta de su cabaña y se encontró con una imagen que nadie podría creer. Un imponente semental negro estaba parado en su porche, no para atacar, sino para suplicar. A los cascos del semental yacía un potro moribundo, frágil como el aliento mismo. Lo que comenzó como la renuente decisión de un hombre de ayudar pronto se convirtió en una batalla de confianza, supervivencia y sacrificio que desgarraría su pasado y lo ataría a la naturaleza para siempre. El primer golpe sonó como un latido lento en el suelo, uno tras otro, subiendo por los postes del porche y llegando hasta los cimientos de la vieja granja. Samuel Hayes dejó su taza de hojalata y escuchó. El valle de Bitterroot, en Montana, contuvo la respiración como lo hace el final del otoño cuando los primeros rumores de nieve llegan con el viento. Las mazorcas de maíz se rozaban entre sí en la oscuridad. Una corriente de aire atravesó la cocina y levantó la esquina de un aviso de impago que se había deslizado de la repisa de la chimenea. El grueso papel del banco, del tipo que utiliza un abogado cuando quiere parecer más importante que la mesa en la que se sienta. Samuel alisó el aviso con dos dedos y no dijo nada a la habitación vacía. Los cascos se detuvieron, no en la verja, ni junto al abrevadero, sino en las tablas del porche. Llegó a la puerta y se detuvo, sintiendo el dolor familiar en la pierna izquierda. La vieja herida de caballería que cambió su forma de subir escaleras, de dormir, de sentir cómo el invierno se apoderaba de él antes de lo habitual. Tiró del pestillo de hierro. La puerta se abrió con un suave crujido, como un anciano levantándose de una silla. La niebla se cernía sobre el patio, plateando los travesaños de la valla y convirtiendo el álamo en una mancha de carbón. Entre Samuel y la noche se alzaba un caballo negro, como una cerilla quemada. Ocupaba toda la entrada, más alto que cualquier animal que hubiera visto fuera de un cartel de circo, con los músculos de los hombros moviéndose en lentas ondas. Los ojos no eran rojos ni salvajes. Eran del color del ámbar, como si estuvieran expuestos al fuego, iluminados desde dentro, firmes, terribles en su quietud. Durante un instante, los dos se miraron fijamente, el granjero y la leyenda, con el espacio entre ellos lleno de su aliento. El primer instinto de Samuel provenía de otra vida, con las manos buscando un rifle que ya no estaba junto a la puerta, los hombros tensos ante el ruido y el polvo. Pero el gran caballo no se encabritó ni atacó. Bajó la cabeza y algo pequeño se movió en sus cuartillas. Un potro yacía allí, doblado sobre sí mismo como un fardo de tela mojada. La escarcha se adhería a sus pestañas. Los costados se movían con un leve tartamudeo, y luego se detuvieron de una manera que asustó a Samuel y le dejó sin aliento. El pelaje del potro, del color de la ceniza frotada contra el cuero, estaba enmarañado a lo largo de una pata trasera, donde la sangre se había secado formando un halo rígido. La pequeña boca se abría y cerraba como si masticara la niebla. Samuel se dio cuenta de que tenía la mano en el marco de la puerta, apretando con tanta fuerza que sentía las astillas. Más allá del patio, el valle se extendía en un brillo pálido y tenue. Lewan Road, donde la diligencia traqueteaba los miércoles. La tienda general con el libro de contabilidad que recordaba todas las promesas que habías hecho sobre tu hipoteca y tu factura de pienso. El agente de seguros que asintió cortésmente cuando anotó que el techo de tu granero necesitaba atención y la fría voz de la carta del banco que llegó la semana pasada, recordándole que su periodo de gracia tenía la vida de una llama de fósforo, pensó absurdamente. Nunca lo creerán. El caballo negro pateó una vez, no como advertencia, sino como declaración. El sonido atravesó la niebla y el campo y fue absorbido por los álamos. Samuel dio un paso atrás y se detuvo. El pecho del caballo se estremeció. Eso fue todo lo que hizo falta. Una respiración. Podría estar marchándose y una mano podría ser lo que le impedía irse. Tranquilo, dijo, aunque no estaba seguro de a qué criatura se dirigía. Su voz le sonaba desconocida, como si la hubiera encontrado en el fondo de un arroyo frío. Se movió como un hombre que cruza un río helado, probando cada centímetro. El porche crujió y las orejas del caballo negro se movieron.
Samuel abrió las palmas vacías, un gesto que en otro tiempo había significado tregua en caminos embarrados donde las banderas se inclinaban bajo la lluvia. No estoy aquí para tomar, dijo. Estoy aquí para intentarlo. El caballo inclinó ligeramente la cabeza, lo suficiente para mostrarle la línea del cuello del fo. Samuel se agachó. La piel del fo estaba helada. Podía sentir el temblor dentro del pequeño cuerpo, como el traqueteo de semillas secas en un sobre de papel. Quédate, le susurró al aliento mismo. Quédate con nosotros. Se levantó, entró y trajo las cosas que sus manos recordaban sin preguntarle a su cabeza. Una vieja manta de lana, una palangana poco profunda, lo que quedaba de miel en un tarro astillado que su esposa solía usar para el té. Calentó agua en la estufa y encontró un paño limpio para colocar sobre el borde de la palangana. No pensó en la carta junto a la repisa de la chimenea, ni en la forma en que las habitaciones guardaban silencio como el pan viejo guarda el olor. No pensó en la jubilación, ni en las lejanas matemáticas de los hombres que llevaban botas de ciudad. Pensó en cómo se puede atraer el calor a algo que se desvanece sin ahuyentarlo. «Déjame acercarme», le dijo al caballo mientras colocaba la manta sobre las tablas del porche. La gran cabeza se acercó tanto que sintió el calor y el lento mecanismo de la respiración. Los ojos se mantuvieron fijos. El caballo no se movió. Samuel levantó al caballo. No pesaba casi nada, como un cubo vacío que te engaña hasta que te muerde el asa. Las patas del caballo colgaban, y cuando la manta lo envolvió, las pequeñas pezuñas rasparon la lana, no por pánico, sino en un débil ensayo de vida. Samuel metió las esquinas como había envuelto una vez a su hija cuando la fiebre la sacudía. Guardó el recuerdo como un carbón ardiente que no podía tirar ni soltar. La miel se disolvió en el agua tibia y formó un remolino del color del atardecer. Mojó una cuchara y tocó el labio del potro con la punta. «Solo un sorbo», dijo. La primera gota resbaló por la barbilla y oscureció el pelaje. Lo intentó de nuevo, más despacio, como se echa la medicina en la boca de alguien que ha olvidado lo que significa tragar. La lengua del potro se movió. Un hilo de sonido salió de la garganta de Samuel. No era exactamente una palabra, sino el sonido que hace un hombre cuando se abre la puerta de una habitación que creía perdida para siempre. Fuera de la barandilla del porche, el caballo dio una vuelta con cuidado, como un centinela que se asegura de que todas las esquinas siguen en su sitio. Cuando la cabeza volvió al nivel de la manta, Samuel la vio con más claridad. No era un monstruo, ni un fantasma, sino un animal que llevaba un peso que ningún animal debería tener que llevar. La exigencia de la confianza. «Nightfall», dijo Samuel, probando la palabra en su lengua. «Si lo aceptas, ese es tu nombre». Lo dijo como algunos hombres dicen una oración, en silencio, específico para un solo oído. Las orejas de Nightfall se inclinaron hacia adelante. Una respiración lenta retumbó en su enorme pecho. La niebla se disipó lo suficiente como para que la luna pintara los contornos de las cosas. Las manos de Sam, las vetas nudosas del porche, la espuma del aliento que salía de la nariz del caballo. En algún lugar lejano, un coyote emitió el sonido que siempre le había parecido una risa, que se oye después de un chiste que no tiene gracia. Le ofreció otra cucharada y luego otra. La segunda gota se quedó. La tercera casi lo hizo. A Samuel le empezó a doler la espalda, pero era un dolor bueno, del tipo que te dice que estás dando más de lo que esperabas y que una parte de ti está agradecida por la oportunidad. Frotó el pecho del fo con pequeños círculos y sintió que el calor comenzaba a comerle el frío. «Eres terco, ¿verdad?», dijo, y casi sonrió. «Bien, la terquedad mantiene el techo de una casa. La terquedad es lo que hace que un hombre pague las facturas cuando el trabajo escasea». No miró los campos donde el maíz se erguía irregular, ni el canalón doblado que llevaba tiempo queriendo arreglar antes de que el hielo cayera como un martillo. No pensó en el seguro de la casa, ni en las conversaciones de los vecinos sobre las primas y los rayos. Toda su atención se centraba en un único par de pulmones y un par de ojos que aún no habían decidido si abrirse. El tiempo cambió de forma en ese porche. El reloj sobre la estufa solo hacía tic-tac cuando él lo recordaba. La sombra del anochecer se movía un centímetro, luego otro,
por el suelo de madera. Las respiraciones del bebé se igualaron en un ritmo lo suficientemente constante como para que la esperanza doliera. Cuando el viento cambió, olió el hierro limpio del caballo y el dulce rastro mineral del valle. El álamo soltó una hoja, que cayó girando como si no estuviera segura de si ya era otoño o si todavía era un pedazo tardío del verano atrapado en un bolsillo. El recuerdo surgió en él sin permiso. El roce de una pequeña mano en su mejilla, la pregunta que le había hecho su hija cuando la fiebre estaba alta. ¿Te quedarás hasta mañana? Y su promesa, que había sido cierta hasta la mañana siguiente, se negó a ser lo que siempre había sido. Cerró los ojos el tiempo suficiente para pedir perdón a una habitación en la que ya no había una cuna. Cuando los abrió, Nightfall lo miraba, no con lástima, sino con comprensión, lo cual es peor y mejor al mismo tiempo. «Buenos días», dijo Samuel al Foe, aunque aún faltaban horas para el amanecer. Inclinó la cuchara y contuvo la respiración. La garganta del Foe se movió. El trago fue tan pequeño que lo habría pasado por alto si sus dedos no hubieran sentido el temblor. Entonces se rió, con un sonido que se le entrecortó al salir, y Nightfall respondió con un sonido grave que sonó como un trueno lejano. El frío se intensificó hacia la medianoche, y Samuel fue a buscar la lámpara de aceite y la colocó cerca de la manta para crear un círculo de calor. Se encogió de hombros, se puso el abrigo y puso su áspera mano sobre el cuello del Foe. El pulso bajo la piel parecía el de un pájaro en reposo. Creía que podría quedarse así hasta que la ley lo encontrara, hasta que el invierno sellara los aleros, hasta que todas las letras del mundo se convirtieran en humo. Una sombra se movió más allá de la valla. Solo era un ciervo, o la idea de uno. Los ruidos del valle se mantuvieron a distancia. Samuel pensó en la ciudad, en cómo el miedo comienza como una broma y termina con hombres que beben demasiado rápido y hablan demasiado alto. Imaginó la ala del sombrero de Jonas Reed, empapada de sudor, los ojos atentos del sheriff y el dependiente de la tienda que sostenía un lápiz como si fuera una palanca. Imaginó como una cola le crecen patas y otra cola. Un caballo negro se convierte en una amenaza más negra y el resto se resuelve solo. Se inclinó más cerca del fuego. «No le debes al mundo tu historia», murmuró. «Le debes tu aliento, y yo velaré por ello». Ajustó la manta y dejó que la lámpara calentara un poco la pequeña tienda de lana. El hocico de Nightfall bajó hasta quedar suspendido sobre el hombro de Samuel. El aliento cálido le recorrió la nuca y tuvo la extraña sensación de que el caballo podía oler toda su vida. El humo de la forja de sus años como herrero, la espuma y el cuero de sus días en la caballería, el agua de lavanda que su esposa había usado el domingo, el triste almidón de la camisa almidonada que había llevado a 2 entierros. No se movió. Dejó que el aliento fuera lo que era, una concesión. «Gracias», dijo al aire. Le pareció lo correcto. Las horas se acumularon y se sentaron en silencio. Cuando la respiración del caballo volvió a ser superficial, Samuel inclinó la cuchara, esperó e intentó que el pánico no le hiciera soltar lo que tenía en las manos. La deglución tardó en llegar, pero llegó. Sintió que sus hombros se relajaban. La llama de la lámpara vaciló una vez y recuperó el equilibrio. Cerca del amanecer, la niebla se disipó para mostrar un río gris a lo largo de la cresta oriental. El frío tenía ese extraño brillo que adquiere cuando el cielo está a punto de volverse del color de la leche. Las rodillas de Samuel le dolían al ponerse de pie. Se las frotó con ambas manos y luego se inclinó para estirar la cicatriz de su muslo hasta que el dolor pasó de ser como una puñalada a ser como una cuerda. El anochecer siguió el movimiento con esos ojos de brasas. «Se acerca la mañana», le dijo Samuel al caballo. «Ese es el trato que hice hace mucho tiempo. Me quedaré hasta la mañana». Bajó la mirada hacia el potro. El pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo que aún era frágil, pero ya no salvaje. Exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo desde que el primer casco golpeó el porche. Pensó en el café y en cómo el primer sorbo en un día duro sabe a permiso. Pensó en llamar a la casa vacía como solía hacer a veces, haciendo una pregunta a nadie en particular sobre la comida o el tiempo.
En cambio, dijo lo que la siguiente hora requería. «Necesito ayuda», susurró Samuel, con palabras apenas más fuertes que el vapor que se elevaba del cristal de la lámpara. «Puedo aguantar, pero no puedo arreglar lo que no sé. Buscaré a alguien que lo sepa». Cruzó la mirada con Nightfall y asintió una vez, como respondiendo a una orden que finalmente había decidido obedecer. Luego se volvió hacia el patio, donde su viejo alcalde dormitaba cerca de la valla, y el primer rayo de luz comenzó a desplegarse entre las colinas, lo suficientemente claro por fin como para señalar el camino hacia la ciudad. El camino hacia la ciudad aún estaba envuelto en un gris pálido cuando Samuel Hayes ajustó la silla de montar sobre las costillas de su viejo alcalde. El caballo exhaló un aliento cansado, con la niebla saliendo de sus fosas nasales, como si él también cuestionara la sensatez de viajar antes del amanecer. La pierna izquierda de Samuel le dolía con el familiar dolor del frío y el tejido cicatricial, pero apretó la bota contra el estribo y se impulsó hacia arriba, apretando la mandíbula contra el dolor de las articulaciones, que habían envejecido más que el resto de su cuerpo. Detrás de él, en el porche, la lámpara de aceite aún brillaba débilmente. Bajo el círculo de luz, la yegua yacía envuelta en lana, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular, mientras que el gran semental negro, Nightfall, montaba guardia, con su enorme cuerpo como una pared de sombras y promesas. Samuel guió al alcalde por el camino lleno de baches, cada casco golpeando con un sonido hueco que se propagaba en la quietud. El valle de Bitterroot se extendía a su alrededor, con las plantas de maíz dobladas y quebradizas, los campos despojados de color y los álamos esqueléticos contra el horizonte. Esta era una tierra que castigaba la debilidad. Los hombres hablaban de rendimiento y tipos hipotecarios, de seguros de cosechas y costes de transporte, como si la tierra les escuchara. Pero Samuel sabía que la tierra solo respondía al sudor y la paciencia, e incluso entonces a menudo respondía con silencio. Su vida aquí se había convertido en el reflejo de esa tierra inflexible y marcada, que llevaba más ausencia que presencia. Recordó cuando llegó al oeste por primera vez después de la guerra, con la pierna izquierda vendada, con el espíritu agotado. Había elegido este valle porque nadie más lo quería. Los campos eran rocosos, los vientos duros, los inviernos largos. Sin embargo, para él era un refugio, un lugar donde el silencio no exigía conversación, donde nadie le preguntaba por qué caminaba solo. Construyó la cabaña con sus propias manos, clavando clavos entre el dolor y el agotamiento hasta que la casa se erigió como un acto de voluntad obstinado. Durante años creyó haber enterrado el pasado bajo las tablas, pero ahora, tras una sola noche en el porche, el pasado había vuelto a aflorar. Las frágiles respiraciones de la pequeña resonaban en sus oídos con cada pisada de su yegua. Cada tropiezo de la memoria le llevaba a la fiebre de su hija, la forma en que su piel ardía bajo su palma, la promesa susurrada que le hizo y que no pudo cumplir. Cuando la tumba se la tragó, pensó que se había tragado toda razón para volver a preocuparse. Sin embargo, una mirada a ese pequeño pecho tembloroso la noche anterior había deshecho las barricadas que había construido. Una criatura que no era suya le había pedido que se quedara hasta la mañana siguiente, y lo había hecho. Eso le asustaba más que los ojos ardientes del semental. Cuando las primeras linternas del pueblo aparecieron a la vista, Samuel sintió el cambio de otro tipo de peso, el peso humano. La gente del pueblo hablaba con palabras rápidas y agudas que se propagaban más rápido que el fuego en invierno. Ya habían susurrado sobre sus deudas, sobre el techo caído y el campo sin arar. ¿Qué dirían de un caballo negro del tamaño de una casa que aparecía en su granja, dejando a un hombre medio muerto? El miedo prosperaba en esos lugares. El miedo podía aumentar el precio del pienso, llevar a los hombres a vender y enviar rifles a cazar. Él conocía el patrón. Primero un rumor, luego una historia, luego un veredicto. Desmontó al borde de la calle principal, donde los toldos de madera se combaron bajo la escarcha de la noche. Un perro ladró una vez y luego se retiró, sintiendo la inquietud en el aire. Samuel ató al alcalde y cogió por la pasarela hacia el pequeño edificio de madera, donde ardía una sola linterna.
Una consulta médica que muchos habían ignorado porque su propietario no era el hombre que esperaban. Clara Whitmore había llegado de Boston con nada más que una cartera y la convicción de que la medicina no estaba limitada por el género. Había curado manos aplastadas por las ruedas de los carros, cosido las cejas de ganaderos borrachos después de peleas y colocado la pierna de un niño que se había caído de un granero. Sin embargo, el pueblo seguía mirándola con recelo, susurrando que ninguna dama tenía nada que ver con suturas y bisturís. Samuel llamó una vez a la puerta. Hubo una pausa y luego se oyó el sonido de pasos sobre un suelo de madera. Clara abrió la puerta, con el pelo trenzado sin apretar y las mangas remangadas por encima de los codos. Desprendía el aire de alguien que no esperaba que le dieran permiso para actuar. Señor Hayes, dijo, inclinando la cabeza al ver su abrigo desgastado por el tiempo y el polvo de sus botas. Ha salido temprano. Hay algo que tiene que ver, respondió Samuel con la voz de la noche. Buscó las palabras, pero ninguna le parecía lo suficientemente grande. Es un fo herido de gravedad, traído a mi porche en mitad de la noche por su sire. Clara frunció el ceño, no por incredulidad, sino por cálculo. Los Syriers no suelen llevar a sus crías a la puerta de casa. Este lo había hecho. Samuel apretó la mano sobre el ala de su sombrero, y no era un semental cualquiera. Era negro, casi del tamaño de un caballo de tiro, con ojos como... Se detuvo y negó con la cabeza. Pensarás que estoy loco. Su mirada se suavizó un poco. He visto cosas peores que un hombre tan desesperado como para creer en milagros. Muéstrame. En cuestión de minutos, había recogido su bolso, se había ajustado las correas sobre los hombros y había cerrado la puerta tras de sí. El pueblo permanecía en silencio, ese tipo de silencio que conlleva preguntas sin formular. Un cartel en el escaparate de la tienda al otro lado de la calle ofrecía nuevas tarifas para el seguro de cereales. Letras en negrita pintadas sobre el cristal que reflejaban sus figuras al pasar. Samuel pensó en el potro temblando bajo la manta de lana y siguió adelante. Cuando llegaron al borde del valle, el amanecer había dibujado una pálida franja sobre las crestas. Clara montaba una yegua castaña de cascos seguros, con la espalda recta a pesar del viento cortante. Samuel permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje, con la mandíbula apretada, sus pensamientos girando en torno al fo, como el anochecer giraba en torno al porche. Clara lo observaba de vez en cuando, viendo a un hombre más marcado por las cicatrices de lo que explicaba su cojera. No dijo nada, pero su presencia a su lado era más firme que cualquier palabra. Cuando por fin la cabaña apareció a la vista, la lámpara de aceite aún brillaba en la penumbra. Samuel sintió un nudo en el pecho. Temía que el porche estuviera vacío, que el fo hubiera dejado de respirar, que el anochecer se hubiera desvanecido en la niebla como un sueño. Pero al acercarse, la visión lo dejó paralizado en la silla de montar. Nightfall seguía de pie junto a la barandilla, inmóvil, imponente, como un centinela esculpido en la sombra. Y bajo su vigilancia, el fo permanecía acurrucado en la manta, con su respiración débil pero visible. Clara se deslizó de su caballo, entrecerrando los ojos al ver el tamaño de Nightfall. Dios mío, susurró, no es un Quidditch, no es un cuento. Samuel desmontó, con las manos temblorosas. Te lo dije, dijo en voz baja, aunque las palabras eran más para sí mismo que para ella. Se acercó al porche, sintiendo cómo temblaba el suelo bajo cada pisada del semental negro. Nightfall giró la cabeza, con los ojos ardientes, pero no atacó. Clara dejó su bolso en el suelo y se arrodilló junto al potro, con las manos ya moviéndose, con la precisión de quien conoce la delgada línea que separa la respiración del silencio. Samuel contuvo la respiración, observando cómo la mujer y el caballo se medían mutuamente en el espacio de un latido. El valle que los rodeaba estaba despertando. Los álamos susurraban, un cuervo graznó una vez desde un poste de una valla lejana. Sin embargo, para Samuel, el tiempo se había reducido a ese momento. Una mujer arrodillada, un potro desvaneciéndose y un semental confiando su mundo a las manos de extraños. Sintió que la tierra se inclinaba y con ella el peso de su propia soledad. Algo había cambiado para siempre. El porche olía a humo de lámparas de aceite y escarcha,
cuando Samuel guió a Clara hacia el potro, envuelto en mantas. Nightfall se erguía sobre ellos, con los hombros encogidos, con el aliento nublándose como el humo de una forja. Clara se arrodilló, remangándose las mangas, con manos expertas y firmes a pesar de la mera presencia del animal que se cernía sobre ella. Samuel se mantuvo cerca, con el peso desplazándose inquieto sobre su pierna mala, listo para lanzarse hacia adelante si el semental atacaba. Pero Nightfall no lo hizo. Sus ojos ámbar se fijaron en los movimientos de Clara, sin pestañear, como si memorizara cada gesto. Clara tocó el cuello del potro con el dorso de la mano. Sus labios se apretaron en una delgada línea. El pulso es débil, está peligrosamente frío. Deslizó los dedos por las costillas del potro, deteniéndose en la pata trasera, donde la sangre se había secado formando una máscara rígida. La herida es profunda, pero no reciente. Ha empezado a infectarse. Metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño frasco. Necesitaré fuego para esterilizar y más calor del que puede dar esta lámpara. Samuel se metió en la cabaña y volvió con un fardo de paja y la más gruesa de las dos mantas de lana. Extendió la paja cerca de la luz de la lámpara, con movimientos torpes por el cansancio, y luego se sentó junto a Clara. Juntos trasladaron al potro a la cama de paja, cuyo cuerpo era más ligero de lo que Samuel esperaba. Su cabeza se apoyó contra su brazo y el breve peso le hizo estremecerse. El eco de llevar a su propio hijo de la cuna a la cama del enfermo. Apartó ese pensamiento de su mente y se concentró únicamente en la respiración superficial del potro. Las pezuñas de Nightfall golpearon una vez contra las tablas del porche, como un trueno en la madera. Samuel levantó ambas palmas. «Tranquilo», murmuró. «Ella está aquí para ayudar». Su voz se quebró, pero el semental bajó ligeramente la cabeza y movió las orejas hacia adelante, como si aceptara. Clara miró a Samuel y luego volvió a mirar al caballo, con una chispa de asombro en la mirada. «Nunca había visto nada igual», susurró. «No solo está protegiendo, está observando como si lo entendiera». Samuel no respondió. Estaba demasiado ocupado sujetando la mandíbula del potro mientras Clara le daba gotas de agua con miel por la boca. Al principio el líquido se deslizó, oscureciendo la paja que había debajo. Pero después de varios intentos, la garganta del potro se movió. Un trago, luego otro. Samuel sintió un leve temblor bajo sus dedos y casi se echó a reír. «Eso es», susurró, «así se hace. Quédate con nosotros». El semental negro emitió un gruñido grave, un sonido que vibró en el pecho de Samuel. No era una amenaza, era aprobación. Samuel levantó la vista y se encontró con la mirada del caballo, y por primera vez desde la guerra sintió que algo se aflojaba dentro de él. Se dio cuenta de que el vínculo que se estaba formando allí no estaba hecho de cuerdas ni de lluvia, sino de confianza. Un pacto nacido en silencio, sellado en la pálida luz del amanecer. Las horas se alargaban. Clara limpió la herida con tiras de tela empapadas en whisky, con el ceño fruncido por la concentración. Samuel sujetó al potro con firmeza, murmurándole palabras de ánimo con una voz ronca que no había usado en años. El anochecer rodeaba el porche, lento y deliberado. Cada paso era una advertencia al mundo más allá de la valla. El único sonido dentro de ese círculo era el rasguño de las herramientas de Clara, el suave zumbido de la lámpara y el frágil ritmo de la respiración del potro. A medida que el sol subía, el color regresaba débilmente a los labios del potro. Sus orejas se movieron al oír la voz de Samuel, una respuesta pequeña pero innegable. Clara se recostó, secándose el sudor de la frente con la manga de su abrigo. «Ahora tiene una oportunidad», dijo en voz baja, «pero necesitará cuidados día y noche». Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas por el repentino alivio. Miró al potro, luego a Nightfall, y pronunció la promesa en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. «Lo llevaré a cabo. No daré la espalda». Las palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire. La postura de Nightfall cambió, bajando su gran cabeza hasta que su hocico rozó la paja cerca de la mano de Samuel. Durante un largo latido, el hombre y el alma,
Stallion permanecieron inmóviles en esa frágil quietud. Era absurdo, tácito, y sin embargo Samuel lo entendió claramente. El caballo le estaba confiando a su cría, y él había aceptado. El porche se quedó en silencio, el tipo de silencio que se siente más pesado que el ruido. Más allá de los álamos, el valle de Bitterroot se extendía infinito e indiferente. Pero en ese porche, entre el granjero marcado por las cicatrices, el médico cansado, el potro que se aferraba a la vida y el semental salvaje que había cruzado lo impensable, se había hecho un pacto. Samuel exhaló lentamente, presionando su áspera mano contra el pecho del potro, sintiendo el débil aleteo en su interior. «Lo conseguiremos, pequeño», murmuró. «Ya no estás solo». Las orejas de Nightfall se movieron al oír el sonido. Sus ojos ardían a la luz de la mañana, firmes e inquebrantables. Y en esa mirada, Samuel encontró algo que no había conocido en años. Fe, tranquila y exigente, como la propia tierra. El día se inclinaba hacia el atardecer cuando Clara Whitmore desempacó su bolso sobre la desgastada mesa de Samuel. El cuero estaba rayado, las correas remendadas más de una vez, pero todos los frascos y vendajes del interior estaban cuidadosamente ordenados. Un botiquín de soldado disfrazado de maletín de médico. Trabajaba con una autoridad tranquila, colocando las herramientas a la luz de la lámpara. Samuel se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de gratitud e inquietud. Su cabaña no había visto a otra alma permanecer tanto tiempo en años. Y ahora aquí estaba esta mujer llenándola con el olor a alcohol, hierbas y determinación. A través de la puerta abierta, el anochecer permanecía en el patio, oscuro contra la luz que se desvanecía. La presencia del semental era imposible de ignorar. De vez en cuando su rugido llegaba como un trueno, bajo pero constante, un recordatorio de que era tanto guardián como juez. Samuel no tenía ninguna duda de que si Clara hacía un movimiento en falso, la bestia lo sabría. Sin embargo, las manos de Clara nunca vacilaron. Trabajó sobre el caballo con una eficiencia nacida de una creencia obstinada. La creencia de que ninguna vida, humana o animal, era demasiado pequeña como para luchar por ella. La mayoría de los hombres de por aquí no me llaman hasta que han perdido la esperanza, dijo Clara tras un largo silencio, con la mirada fija en la herida que estaba limpiando. Se ríen cuando oyen que una mujer médico se ha instalado en Bitterroot, pero sus risas se apagan cuando sus hijos arden en fiebre. Hizo una pausa y su tono se suavizó. Tú no te reíste, Samuel. Tú viniste. Samuel cambió de postura, mirando las arrugas que el paso del tiempo había tallado en sus manos. No vine por fe, admitió. Vine porque el pequeño no habría sobrevivido sin alguien que supiera más que yo. Eso es todo. Sus palabras fueron duras, pero Clara captó la grieta que había debajo de ellas. El sonido de un hombre que había llevado demasiadas tumbas. Ató la última venda con dedos firmes y luego se sentó sobre los talones, suspirando. Es suficiente por esta noche. Necesitará más de lo que yo puedo hacer en una sola visita. Necesitará cuidados, calor y tiempo. Su mirada se encontró con la de Samuel. Eso significa tú. Él asintió una vez, con una emoción tan pequeña como intensa. Se le encogió el pecho al mirar al Fo, que ahora respiraba con un poco más de ritmo. Había hecho promesas antes a soldados sangrando en el barro, a un niño que se apagaba bajo la fiebre, y demasiadas se habían roto en sus manos. Sin embargo, algo en la forma en que se elevaba el pecho del Fo, frágil pero insistente, le exigía que lo intentara de nuevo. La cabaña se quedó en silencio. Las sombras se alargaban por el suelo. Clara Ara permaneció sentada, con la bolsa a medio hacer y el rostro pensativo. Samuel la observó bajo la luz parpadeante. Era más joven de lo que parecía a primera vista, pero sus ojos reflejaban el peso de alguien que había pasado años librando batallas sin balas, batallas de ridiculización, rechazo y aislamiento. Él reconocía ese peso, era un reflejo del suyo propio. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Este valle no es amable, se traga a la mayoría de los que lo intentan. Clara levantó la vista, con una expresión indescifrable por un momento. Luego dijo, porque la gente de aquí me necesita,
lo admitan o no, y porque prefiero vivir donde cada respiro salvado importa que morir en una ciudad donde nadie recuerda tu nombre. Sonrió levemente, pero era el tipo de sonrisa que estaba más dirigida a ella misma que a él. Afuera, la noche se cerraba, y su silueta se recortaba nítidamente contra los últimos rayos del atardecer. El semental bajó la cabeza y resopló una vez, como para subrayar las palabras no dichas dentro de la cabaña. Samuel miró hacia la puerta y luego volvió a mirar a Clara. No confía fácilmente, murmuró. Sin embargo, me trajo el rebaño. Eso significa algo. Significa que vio algo en ti, respondió Clara. Quizás más de lo que tú ves en ti mismo. Samuel no supo qué responder. Solo se acercó al potro, ajustándole la manta con sus manos callosas, inesperadamente suaves. El potro se movió y un leve sonido escapó de su garganta. No era exactamente un gemido, pero bastó para que Samuel contuviera el aliento. Le alisó la pequeña melena y le susurró, «Descansa tranquilo, estás a salvo». El estruendo del anochecer volvió a oírse, esta vez más suave, como un eco de la promesa de Samuel. Clara observó en silencio, sintiendo que se había adentrado en algo más grande que cualquier diagnóstico o tratamiento. Guardó cuidadosamente sus herramientas, cerró la bolsa y se puso de pie. «Volveré mañana», dijo. «No estará fuera de peligro durante mucho tiempo». Samuel la acompañó hasta la puerta, con una cojera pronunciada tras horas de estar arrodillado. El valle exterior se sumergía en un crepúsculo azul grisáceo. La vio montar en su caballo, con la bolsa colgando a su lado como una extremidad más. «Gracias», dijo en voz baja, palabras que no había pronunciado ante nadie en más tiempo del que quería admitir. Clara levantó la barbilla. «No me des las gracias todavía. Dámelas si se recupera». Dicho esto, guió a su caballo por el camino de tierra y su figura se disolvió en la niebla. Samuel se volvió hacia la cabaña. Nightfall seguía montando guardia, con la cabeza alta y los ojos brillando débilmente en el crepúsculo. Samuel sintió que el acuerdo tácito se afianzaba entre ellos. Había asumido la responsabilidad y el semental se aseguraría de que la cumpliera. El granjero se sentó en los escalones del porche, con el cuerpo pesado, pero la mente más aguda que en años. El Foe se movió en el interior, dejando escapar un leve suspiro. Samuel inclinó la cara hacia el cielo, donde habían aparecido las primeras estrellas, y susurró, «Lo conseguiremos, tú y yo». El caballero respondió con silencio, pero del tipo que transmitía promesa en lugar de vacío. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel no temía las horas que le esperaban. El valle de Bitterroot se oscureció rápidamente, tragándose la última luz hasta que solo la lámpara de aceite del porche de Samuel mantenía a raya el frío. Clara había regresado al pueblo, prometiendo volver al amanecer, dejando a Samuel solo con el Fo y la enorme sombra del anochecer. La casa crujía bajo el peso del viento y el silencio entre las ráfagas traía consigo su propia pesadez. Samuel se acomodó junto al pequeño cuerpo envuelto en mantas, con sus manos llenas de cicatrices descansando suavemente sobre sus costillas, como si su solo contacto pudiera mantener estable el frágil ritmo de la vida. Las horas se alargaban de forma irregular. La respiración del potro era entrecortada e incierta. Cada pausa se sentía como el borde de un precipicio, cada débil exhalación como un respiro. Samuel se inclinaba una y otra vez, acercando su oído al pequeño hocico, desesperado por sentir el más leve susurro de aire. Cuando no lo sentía, el pánico se apoderaba de él y frotaba el pecho del potro con urgencia, murmurando, «Quédate conmigo, solo una vez más». A veces funcionaba, otras no, pero el ritmo siempre volvía, fino como un hilo de seda de araña, manteniéndolos a ambos cautivos. Nightfall nunca se alejaba. La enorme figura del semental permanecía en el borde del porche. Con la cabeza gacha, sus ojos ámbar ardían con una intensidad que atravesaba la noche. Cada vez que el pecho del potro vacilaba, las pezuñas de Nightfall pisoteaban una vez, un sonido tan profundo que sacudía los huesos de Samuel. No era impaciencia, era una exigencia, una orden de luchar,
como si la bestia se negara a permitir que la muerte llegara mientras aún montaba guardia. Las horas se convirtieron en una guerra que Samuel conocía demasiado bien. Recordaba agacharse en el barro años atrás, presionando sus palmas contra la carne desgarrada, susurrando promesas a chicos demasiado jóvenes para afeitarse. Recordaba el olor a humo y hierro, el sonido de los cañones resonando como un cielo enfurecido. Ahora el campo de batalla era su porche, el arma una cuchara de hojalata, el enemigo la silenciosa atracción de la muerte. Y las palabras que salían de su boca eran las mismas que entonces. Aguanta, quédate conmigo, no te vayas todavía. El frío se apoderó de sus miembros, pero no se levantó. Le dio de beber las gotas de agua con miel, persuadiéndolo con una voz ronca por el uso. El sudor le humedecía las sienes a pesar del frío. Presionó contra las costillas del potro, buscando el latido de un corazón que parecía siempre a punto de rendirse. Los minutos se convirtieron en horas, con su mente a medio camino entre el presente y los abismos de la memoria. La lámpara del porche parpadeó una vez y durante un terrible instante pensó que se apagaría, dejándolos en la oscuridad, pero la llama volvió a encenderse, como si se negara a abandonarlos. En algún momento después de medianoche, el valle se volvió inquietantemente silencioso. Ningún viento agitaba los álamos, ningún coyote aullaba desde las colinas. Samuel se dio cuenta de que incluso los grillos habían callado, como si la tierra misma estuviera esperando. En ese silencio opresivo, la débil respiración del potro parecía más fuerte que el fuego de un cañón. Samuel se inclinó más, presionando su frente contra el hocico húmedo del potro, y susurró, «Esta vez no, no perderé a otro. ¿Me oyes, pequeño? Tú no». El anochecer se acercaba y las tablas crujían bajo su peso. Samuel no se inmutó. El hocico del semental se cernía a pocos centímetros de su hombro y el calor de su aliento se mezclaba con el suyo. Era una extraña comunión. El hombre y la bestia se inclinaban sobre la frágil chispa de vida que había entre ellos. Por un momento, Samuel sintió como si su promesa hubiera sido escuchada, no solo por el potro, sino por la inmensa presencia que los vigilaba a ambos. La noche se prolongaba, implacable. A Samuel le dolía la espalda, le ardía la pierna y el cansancio lo agobiaba, pero se negaba a cerrar los ojos. Cada subida y bajada del pecho del Fo se convirtió en su medida del tiempo. Cuando las respiraciones se aceleraban como las de un pájaro atrapado, murmuraba tranquilo hasta que se estabilizaban. Cuando se detenían en silencio, suplicaba, frotaba, presionaba, negándose a rendirse. Las horas se hacían interminables, pero él luchaba contra ellas latido a latido. Por fin, justo antes del amanecer, el enemigo se movió. Su oreja se agitó levemente, luego volvió a moverse, como si respondiera al ritmo de la áspera voz de Samuel. Un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo y Samuel captó el sutil cambio. La diferencia entre desvanecerse y aguantar. Se le hizo un nudo en la garganta. Volvió a mojar la cuchara, dejó caer una gota sobre la lengua y esta vez el potro tragó con más facilidad. Una oleada de alivio lo invadió con tanta intensidad que casi llora. El cielo exterior palidecía, el primer indicio del amanecer rozaba las crestas. Samuel se desplomó contra la pared, con lágrimas en los ojos. El potro no estaba a salvo. Todavía no. Pero por ahora había decidido luchar. Y eso era suficiente. Nightfall levantó la cabeza y exhaló un largo rugido que retumbó como un trueno lejano. Samuel levantó la vista y se encontró con la mirada del semental, y en esa ardiente luz ámbar vio la misma promesa que él había hecho. No nos rendiremos. La noche había sido más larga que cualquier batalla que Samuel hubiera librado. Sin embargo, en su última hora, le había dado lo que la guerra nunca le había dado: esperanza. Las primeras luces del amanecer se deslizaron lentamente sobre las crestas de Bitterroot, convirtiendo la escarcha de las vallas en fragmentos plateados. Samuel se sentó encorvado en el porche, con todos los huesos del cuerpo doloridos, todos los pensamientos fijos en el frágil cuerpo acurrucado a su lado. La noche casi lo había destrozado. Horas de respiraciones superficiales, horas de negociación con el silencio,
Pero ahora el cielo se estaba suavizando, y en esa suavidad algo cambió. El Fo se movió débilmente bajo la lana. Su mandíbula se contrajo una vez, luego otra, y Samuel sintió la frágil chispa de un trago bajo sus dedos. Sostuvo la cuchara de hojalata con mano temblorosa. Inclinó una gota de agua con miel sobre sus labios y ¡pam! Esta vez el líquido no se derramó. La garganta se movió. El potro tragó. Era la más pequeña de las victorias, pero para Samuel fue como si se abriera el mundo. Su pecho se sacudió con un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Se presionó la frente con la mano y susurró: «Buenito, eso es, no te rindas ahora». Sus palabras se empañaron en el aire frío, pero le parecieron más cálidas que cualquier fuego. Nightfall bajó su enorme cabeza, con los ojos ámbar fijos en el potro, y dejó escapar un sonido que Samuel no había oído antes. Un relincho grave y resonante. No era una amenaza, ni un lamento, sino algo más parecido a la gratitud. Samuel parpadeó con fuerza para contener las lágrimas que creía que se habían secado hacía tiempo. En ese momento, con el amanecer derramando un pálido oro sobre el valle, fue como si le hubieran devuelto una parte de sí mismo. Pensaba que la guerra y las tumbas se la habían robado para siempre. Recordó la mano de su hija, agarrando su dedo con fiebre. Recordó cómo su respiración se había apagado a pesar de todas sus plegarias. Ahora, con este potro, sentía que el universo le había concedido una segunda oportunidad para cumplir una promesa. El potro volvió a moverse, débil pero decidido. Sus pequeñas pezuñas presionaban contra la paja, sin fuerza suficiente para levantarse, pero ya no flácidas por la rendición. Samuel lo estabilizó, murmurándole palabras de ánimo con el mismo tono que había utilizado una vez para convencer a una mula de cruzar el hielo del río. «Tranquilo, ya has hecho suficiente por una noche. Solo respira, es todo lo que te pido. Solo respira». Desde el patio, la silueta de Nightfall se alzaba imponente contra el cielo iluminado por los relámpagos. El semental pateó una vez y luego se quedó completamente quieto, como reconociendo el momento. Samuel sintió el peso de esa silenciosa aprobación asentarse en su pecho. No era un vínculo cualquiera. No era propiedad ni dominio. Era un pacto. El caballo había decidido confiar en él y Samuel había respondido manteniéndole con vida hasta la mañana siguiente. El cansancio le pesaba como un ancla. Le dolía la espalda de estar horas agachado sobre la paja. La pierna le ardía y le quemaban los ojos de estar pendiente de cada subida y bajada de un pequeño pecho. Sin embargo, no se atrevía a cerrarlos. Temía que, si apartaba la mirada, aunque fuera por un momento, el frágil milagro desaparecería. Así que se quedó allí sentado, acunando el calor que había logrado crear mientras el valle despertaba a su alrededor. Los álamos sacudían sus primeras hojas. Un cuervo graznaba desde una lejana cresta. A lo lejos, el sonido de una rueda de carreta chirriaba contra el suelo helado. El mundo volvía a moverse, pero el porche de Samuel parecía el centro de todo. Un pequeño círculo donde el aliento y la esperanza habían decidido permanecer. Levantó la mirada hacia las crestas, vio cómo el horizonte se encendía con el amanecer y susurró: «Lo hemos conseguido, hemos aguantado». Cuando Clara llegó una hora más tarde, su yegua castaña estaba cubierta de escarcha. Encontró a Samuel desplomado, pero aún despierto, con el abrigo cubierto de paja. Desmontó rápidamente, con los ojos agudos mientras se inclinaba hacia el animal. Samuel no pudo evitar soltar una carcajada. Tragó saliva y dijo con voz quebrada: «Justo al amanecer». Tragó saliva. Clara acarició suavemente al potro y su expresión se suavizó al sentir el ritmo más estable bajo sus costillas. «Entonces ha decidido luchar», respondió en voz baja. Miró a Samuel, vio las arrugas más profundas en su rostro y añadió: «Y tú también». Por un momento, los tres, el granjero, la doctora y el semental, permanecieron en un silencio que ya no estaba cargado de temor, sino lleno de una frágil esperanza. El viento del valle se levantó, trayendo el débil aroma de la tierra que se descongelaba. Nightfall levantó la cabeza hacia las colinas, con la crin reflejando la luz, y Samuel pensó que parecía menos una sombra y más un heraldo de algo nuevo.
El potro emitió un leve suspiro y se acomodó más profundamente en la paja. Samuel le puso la mano en el lomo, áspera y llena de cicatrices, pero suave. Cruzó la mirada con Clara y se permitió una verdad que no había pronunciado en años. Quizá, quizá todos hemos estado esperando estas mañanas. La doctora no respondió, solo asintió con la cabeza, con los ojos brillantes en el amanecer. Detrás de ellos, el anochecer permanecía inmóvil. Su guardia aún no había terminado, como si quisiera decir que la lucha estaba lejos de haber terminado. Pero por primera vez en más tiempo del que Samuel podía recordar, el día no comenzó con una pérdida, sino con el sabor de la miel y la promesa de la supervivencia. La única taberna de Dry Hollow se resistía al viento aquella tarde. La luz de las linternas se derramaba desde sus ventanas sobre las calles cubiertas de barro. En el interior, el calor de la estufa y la neblina del humo del tabaco se mezclaban con el olor más penetrante del whisky derramado. Los peones del rancho se agolpaban alrededor de las largas mesas, con las botas sobre los bancos, las cartas golpeando contra la madera y las risas demasiado fuertes para las historias que acompañaban. Pero bajo las risas se escondía algo más. El miedo se disimulaba con bravuconería. Jonas Reed estaba sentado en el centro, con sus anchos hombros ocupando más espacio del que permitía la silla. Era un hombre que llevaba dinero en los bolsillos y rabia en la mandíbula, y ambas cosas le daban autoridad en este valle. Sus rebaños salpicaban las laderas más bajas, más ganado del que la mayoría de las familias verían en toda su vida, y consideraba cualquier animal sin marcar como una amenaza. Esa noche, esa amenaza había tomado la forma de una historia que pasaba de boca en boca, volviéndose más grave con cada repetición. Un caballo negro del tamaño de un granero, merodeando por el valle, con ojos ardientes como carbones, trayendo la ruina a su paso. No es un rumor, insistió un hombre, golpeando su taza. Mi hijo vio a Prince junto al arroyo, más ancho que sus botas. Si ese monstruo se acerca a mi rebaño, no quedará ni un solo ternero en pie. Jonas se inclinó hacia adelante, con la voz cortando el clamor. Esa bestia no pertenece a este lugar. Una cosa son los animales salvajes, pero esto es un caballo diabólico. Si lo dejamos vagar, dispersará nuestro ganado, asustará a nuestras yeguas y nos llevará a todos a la ruina. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara antes de añadir. Puede que la ley haga la vista gorda durante un tiempo, pero yo no. Me encargaré de que lo maten antes de que destruya lo que hemos construido. Las palabras cayeron como chispas sobre yesca seca. Los hombres que habían estado refunfuñando con escepticismo se enderezaron y asintieron. Algunos golpearon la mesa. El sonido llenó la sala como el estruendo de una tormenta. Nadie mencionó que el caballo negro no había hecho daño a nadie, ni robado ganado, ni roto vallas. El miedo no necesitaba pruebas. Solo necesitaba una imagen, y Jonas les había dado una. Al fondo de la taberna, Samuel Hayes estaba de pie con su saco de flores, escuchando. Solo había venido a por provisiones, pero en cuanto entró por la puerta, sintió el peso de las miradas y los susurros. Ahora, al oír a Jonas avivar el fuego de la multitud, sintió un nudo de miedo en el estómago. Pensó en el anochecer, haciendo guardia fuera de su cabaña. Pensó en el Fo, cuyo aliento acababa de empezar a estabilizarse, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quería hablar, contarles lo que había visto en su porche. Un semental no enfurecido, sino suplicante. Una criatura que había depositado su confianza a sus pies. Quería hablarles del Fo, frágil y gris, vivo solo gracias a una sola gota de miel que había tragado al amanecer. Pero sabía que no debía hacerlo. En aquella sala no había paciencia para verdades que pedían compasión. El miedo ya había sido elegido como la historia más fácil. Jonas levantó su vaso, haciendo chapotear el whisky. Si el sheriff no actúa, yo mismo llamaré a la caballería. Traerán rifles suficientes para abatir a una bestia de ese tamaño. La sala estalló en un clamor de acuerdo, el sonido de hombres convenciéndose a sí mismos de que tenían razón porque gritaban fuerte. Samuel apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Cada palabra era como una navaja clavada en su pecho. Se marchó sin decir nada, empujando las puertas batientes hacia el frío. La calle estaba vacía, salvo por un perro que olfateaba la cuneta, y su alcalde esperaba junto al poste, moviendo las orejas. Montó lentamente, con la pierna dolorida, y se dirigió hacia el valle. A sus espaldas, las risas de la taberna volvieron a rugir, un eco cruel en la noche. Mientras cabalgaba hacia casa, las estrellas sobre su cabeza brillaban como clavos. Cada golpe de casco llevaba el peso de la decisión. No se lo digas a nadie, no hables con nadie, lleva esta carga tú solo. Pensó en Clara, en sus manos firmes y su tranquila rebeldía, y se preguntó si incluso ella podría cambiar el rumbo que ya se había vuelto en contra del semental. Pensó en el anochecer, en cómo el caballo había bajado la cabeza y había permitido que un hombre se acercara a su cría, y pensó en la promesa que había susurrado al amanecer. Lo conseguiremos, aguantaremos. El camino se extendía negro ante él. Los álamos susurraban por encima. Samuel susurró a su vez, aunque nadie lo oyó. Vendrán a por ti, vendrán a por los dos, pero no dejaré que te tengan. De vuelta en la cabaña, la lámpara aún brillaba débilmente. La silueta de Nightfall se recortaba contra la luz de las estrellas, vasta e inmóvil, protegiendo la cama de paja donde dormía Nelfo. Samuel desmontó, con el pecho dolorido por una mezcla de miedo y determinación. Apoyó una mano en el poste del porche para mantenerse en pie y hizo un voto en el aire frío. Sea cual sea la tormenta que se avecine, la capearemos juntos. El foe se movió, dejando escapar un suave suspiro, como si fuera una respuesta. Los ojos de Nightfall captaron la luz de las estrellas, ardiendo con firmeza, sin parpadear. Y en sus profundidades, Samuel creyó ver el reflejo del fuego. No el fuego que destruía, sino el que perduraba, incluso frente a una sala llena de hombres ansiosos por apagarlo. La escarcha aún se aferraba a los barrotes del porche cuando Samuel oyó el ritmo mesurado de los cascos a lo largo del camino. Salió al exterior, con el frío de la mañana calándole hasta los huesos a pesar del abrigo, y vio a Marshall Owens cabalgando lentamente, con las riendas sueltas en una mano. El alguacil no era un hombre que se alterara fácilmente. Canoso en las sienes, de pecho ancho, su presencia transmitía la autoridad de alguien que había pasado décadas evitando que las disputas se convirtieran en funerales. Pero hoy tenía el rostro demacrado, y la forma en que se sentaba en la silla de montar le indicó a Samuel que había venido con palabras lo suficientemente duras como para doblegar a un hombre. Owens desmontó con un gruñido, sus botas crujiendo sobre el suelo helado. Su mirada recorrió el patio, el fardo envuelto en paja justo dentro de la puerta abierta del granero. Clara estaba agachada cerca de él, revisando los vendajes, y más allá se alzaba la figura amenazante del anochecer, en penumbra bajo la luz de la mañana. El semental levantó la cabeza, con los ojos ardiendo con silenciosa intensidad, y Owens se quedó paralizado por un instante, con las riendas en la mano. Así que las historias son ciertas, murmuró, casi para sí mismo. Es más grande que cualquier Mustang que haya visto. Samuel apretó la mandíbula. No ha hecho daño a nadie. Trajo aquí al culto porque estaba muriendo. Owens levantó los ojos hacia Samuel, y en ellos no había incredulidad, solo el peso de la ley. No dudo de tu palabra, pero la verdad no siempre importa cuando el miedo es más fuerte. Se movió, frotándose la barbilla con la mano enguantada. Jonas Reed agitó a medio pueblo anoche. Dijo que la bestia arruinará sus rebaños. Los hombres asintieron. Algunos juraron que montarían a caballo con rifles antes de que terminara la semana. Clara se levantó de la paja, limpiándose las manos con un paño. Su rostro estaba pálido, pero firme. «Así que has venido a advertirnos». El alguacil asintió lentamente. La ley dice que el ganado sin marcar es salvaje, y que lo salvaje puede ser capturado o sacrificado si amenaza el sustento. El problema es que la ley nunca pensó en esto. Hizo un gesto hacia Nightfall, que pisoteó una vez y resopló con fuerza, como si entendiera cada palabra. Si suficientes hombres claman peligro, la oficina territorial escuchará. Y cuando el gobierno envía hombres para ocuparse de una bestia, no traen cuerdas,
traen rifles. Las palabras cayeron pesadamente en el aire de la mañana. Samuel las sintió en sus huesos como una vez había sentido el silbido de los proyectiles sobre su cabeza. Una tormenta inevitable que no se podía acallar. Miró hacia el foe, cuya respiración era ahora más estable, pero aún frágil. La idea de que unos desconocidos arrasaran este valle, de que Nightfall cayera bajo una lluvia de balas, le revolvió el estómago. Clara rompió el silencio primero. ¿Y tú, Marshall? ¿Qué vas a hacer? Owens la miró a los ojos, luego a Samuels. Yo mantengo la paz, pero la paz no durará mucho si la gente cree que su ganado está en peligro. No tengo nada contra ti, Sam, pero será mejor que pienses en lo que vas a hacer antes de que lo decidan por ti. Se caló el sombrero, volvió a montar y con un cansado chasquido de lengua, cabalgó de vuelta al pueblo, dejando solo huellas de cascos profundamente marcadas en la escarcha. Samuel permaneció de pie junto a la barandilla del porche, apretando los puños hasta que la madera se le clavó en las palmas. Aún podía oír las palabras del alguacil resonando como un veredicto. Clara se acercó a él y le dijo en voz baja pero firme, «Tiene razón, vendrán». Samuel volvió la mirada hacia Nightfall, que no se había movido. El gran semental tenía el cuerpo tenso pero firme. En sus ojos vio algo más que miedo, expectativa. Se le había concedido confianza, y con ella, una responsabilidad más pesada que cualquier carga que hubiera soportado antes. Pensó en las batallas que había librado, en los compañeros que había enterrado, en las tumbas que aún vivían en sus pesadillas. Luego pensó en el culto cuyo diminuto latido se había estabilizado en sus manos, y la elección se hizo evidente. «No dejaré que lo toquen», dijo Samuel por fin, con voz ronca como el hierro y llena de determinación. Ni él, ni la secta. Clara lo observó un momento y luego asintió. «Entonces será mejor que estemos preparados. El miedo puede moverse más rápido que la verdad». El foe se movió entre la paja, dejando escapar un leve sonido, y los hombros de Samuel se relajaron ligeramente. Se agachó, ajustando la manta, con sus manos llenas de cicatrices, acariciando suavemente el frágil cuerpo. Por encima de él, Nightfall bajó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas, mientras su aliento se mezclaba con el de Samuel. Por un instante, el mundo se redujo a ese pequeño círculo de confianza. El hombre, la bestia y la frágil vida unidos. Pero más allá de los álamos, el valle resonaba con el eco de botas y rifles, aún no reunidos, pero que pronto llegarían. Samuel lo sentía en el aire, en la forma en que la mañana parecía más frágil de lo habitual, como si el horizonte se preparara para una tormenta. Le susurró al foe, «Encontraremos una manera». Las palabras aún no eran una promesa, pero tendrían que convertirse en una. Esa noche, Samuel se sentó solo en los escalones del porche, con una linterna parpadeando a su lado. El valle estaba en silencio, pero la quietud no traía paz. Las palabras del alguacil Owen aún lo oprimían, pesadas como un yugo de hierro. «Vendrán con rifles, Sam». Miró al foe descansando en la cama de paja, con la respiración ahora más estable, el pecho subiendo y bajando con un ritmo que parecía casi normal. Y cerca del granero, Nightfall se erguía bajo la luz de la luna, su silueta recortada contra la línea de las colinas, Maine flotando en el viento frío. El semental parecía esculpido en la propia noche, observando, esperando, como si él también sintiera la tormenta que se avecinaba más allá de las colinas. La mente de Samuel daba vueltas sin descanso. Había librado batallas antes en campos embarrados contra hombres que hablaban lenguas diferentes, pero sangraban del mismo color. Sin embargo, esto era diferente. Esto no era una lucha. Podía enfrentarse con acero o fuego. Ahora no tenía ejército, ni bandera, ni causa, salvo la de mantener a salvo una frágil vida. La secta había tragado miel al amanecer. Había elegido luchar, y esa elección ataba a Samuel de una forma que no podía ignorar. Dentro de la cabaña, Clara dormitaba en una silla, con su bolso cerca. Se había quedado después de la visita del alguacil, negándose a dejar a Samuel solo para afrontar la noche. El fuego de la estufa se había reducido a brasas, bañando la habitación con una luz suave e incierta. Su presencia era un tranquilizador consuelo. Sin embargo,
Samuel sabía que ni siquiera su habilidad podría protegerlos de la fuerza del miedo una vez que éste se hubiera arraigado en los corazones de los hombres. Se levantó con rigidez y cogió hasta la puerta. Nightfall volvió la cabeza hacia él, moviendo las orejas. Samuel susurró en la oscuridad: «Vendrán a por ti, y cuando lo hagan, no podré detenerlos aquí». Las palabras se le atragantaron en la garganta, pero decirlas en voz alta hacía que su verdad fuera innegable. Sus pensamientos se dirigieron a una historia que había oído una noche de invierno, hacía mucho tiempo, alrededor de una hoguera, compartida con un guía Shoshone. El hombre había hablado de un valle escondido más allá de las crestas de Bitterroot, un lugar donde los caballos salvajes prosperaban lejos de la vista de los hombres. Lo protegían acantilados escarpados. Los álamos cobijaban sus arroyos y ninguna marca de ganaderos había tocado jamás sus manadas. Samuel había descartado entonces el relato como un mito. Pero ahora, a la sombra de la creciente ira de Jonas Reed, la historia regresó como un mapa dibujado en la memoria. Quizás era una leyenda, quizás era real. En cualquier caso, era la única oportunidad que veía. Se sentó de nuevo, mirando al potro. El potro se movía en sueños, pataleando débilmente, como si estuviera soñando que corría. Samuel se inclinó hacia adelante y le puso su mano callosa suavemente en el costado. «Te mereces más que esto», murmuró. «Más que vallas, más que balas esperando encontrarte». Su voz se hizo más baja, quebrándose. «No pude salvarlos antes, pero quizá pueda salvarte a ti». Las horas pasaban lentamente, cada una más pesada que la anterior. Samuel sentía el peso de su propia soledad presionándole más que nunca. Había enterrado a su familia, a sus compañeros, incluso a sí mismo, de formas que nunca había admitido. Pero esta vez, algo frágil y feroz le había pedido que no se rindiera. La respiración del potro, los ojos vigilantes del semental, el coraje inquebrantable de Clara. Todos ellos se habían entrelazado en una red que se negaba a dejarlo caer de nuevo en el silencio. Cuando el amanecer se tiñó de pálido en el horizonte, Samuel había tomado una decisión. Dejaría atrás el rancho, los campos que había arado, el techo que había construido con sus propias manos, incluso la tierra que albergaba los huesos de su pasado. Lo abandonaría todo si eso significaba llevar el culto a un lugar seguro. Cuando Clara se despertó, encontró a Samuel recogiendo provisiones, mantas, sacos de grano, una cantimplora y la vieja navaja militar que le había acompañado en demasiadas batallas. Ella lo miró parpadeando, todavía medio dormida. «¿Qué estás preparando?». Samuel respondió simplemente: «No podemos quedarnos aquí. Jonas los agitará y el alguacil no podrá contenerlos. La única manera de mantenerlo a salvo», dijo señalando al niño, «es llevarlo a donde los hombres no puedan seguirnos». Clara frunció el ceño y se ajustó el chal alrededor de los hombros. «¿Y dónde es eso?». Samuel dudó y luego le habló del valle escondido de la leyenda de los Shoshone. Ella lo escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido. Cuando él terminó, exhaló lentamente. «Un valle al que pocos se atreven a llegar», dijo en voz baja. «Suena como un lugar hecho para las historias». «Quizás sea así», admitió Samuel. «Pero las historias son todo lo que nos queda. Prefiero perseguir una que quedarme aquí sentada esperando una bala». Clara lo estudió durante un largo momento y luego asintió. «Entonces te ayudaré. Necesitará más cuidados en el camino de los que tú puedes proporcionarle solo». Por primera vez en años, Samuel sintió el leve cosquilleo de algo que casi había olvidado. La compañerismo, no el forjado en la guerra, sino en la tranquila rebeldía contra la desesperación. Él la miró a los ojos, con un destello de gratitud en su mirada cansada. «Entonces partiremos mañana al amanecer». Afuera la noche cayó de golpe, haciendo temblar la tierra. Samuel volvió la mirada hacia el semental y le pareció ver reconocimiento en sus ojos, como si el caballo lo entendiera. Quizás lo hacía. El granjero volvió a su trabajo, con las manos ahora firmes y decididas. Cuando el potro se despertó, parpadeando débilmente ante la luz, Samuel se inclinó y le susurró: «Mañana empezaremos de nuevo. Mañana iremos donde no puedan seguirnos».
El potro emitió un débil sonido, casi como un suspiro de acuerdo. Los ojos de Nightfall brillaban con firmeza en la bruma matinal, y Samuel sintió que el pacto se sellaba con más fuerza a su alrededor. La decisión estaba tomada. No habría vuelta atrás. La carreta crujió como los huesos de un anciano cuando Samuel la condujo por el estrecho camino que serpenteaba hacia las crestas de Bitterroot. El amanecer había amanecido pálido y tenue, derramando su luz sobre la tierra cubierta de escarcha. Cada vuelta de las ruedas parecía más ruidosa de lo normal, resonando en el vacío del valle. Detrás de él, en un lecho de paja cubierto con mantas de lana, el potro se movió, con el cuerpo aún débil, pero ya no flácido por la rendición. Clara se sentó a su lado, sujetando al potro cada vez que el carro daba una sacudida, con los ojos agudos contra el frío, y siempre siguiéndoles el rastro. El anochecer avanzaba como una tormenta contenida. Cada paso deliberado, cada respiración, una nube blanca en el aire de la mañana. La tierra ya se estaba endureciendo con el invierno. La nieve se había acumulado en parches a lo largo de los barrancos y el hielo se aferraba obstinadamente a los bordes de los arroyos. Las colinas se alzaban irregulares delante de ellos, como dientes grises que mordían el cielo, y Samuel sentía el peso de cada kilómetro. Le dolía la pierna por el esfuerzo de sujetar el carro, pero apretó los dientes, sin querer mostrar debilidad. Había tomado la decisión de abandonar su tierra, su hogar, su pasado. Y ahora cada vuelta de la rueda grababa esa elección más profundamente en piedra. Al mediodía, el camino se estrechó, flanqueado por acantilados. Las piedras sueltas rebotaban bajo las pezuñas del burro, y Samuel apretó las riendas con fuerza. Tranquilo, murmuró con voz baja y tranquila. Había guiado tropas por pasos de montaña más traicioneros que este, pero nunca con algo tan frágil a su cargo. Cada bache, cada sacudida, le hacía latir el corazón con fuerza, no por sus propios huesos, sino por el fósil. Clara se inclinó sobre el lecho de paja y susurró palabras que Samuel no pudo oír. Acarició el cuello del Fo, calmándolo cuando el carro traqueteaba con demasiada violencia. Por primera vez desde que la conocía, Samuel notó una dulzura bajo su férrea determinación. No solo luchaba por la vida con medicina y habilidad, le ofrecía al culto lo único que éste entendía más que las vendas. Presencia, Samuel tragó saliva. Una vez había conocido ese tipo de presencia en los brazos de una esposa que le susurraba a su hijo febril. El recuerdo lo atormentaba, pero lo reprimió y se concentró en el camino. El frío se intensificó a medida que avanzaba el día. El viento soplaba a través de los barrancos, trayendo consigo el aguijón de la nieve. Samuel se ajustó el abrigo y miró hacia atrás, al cemental. Nightfall no vaciló. La bestia se movía con la paciencia de una roca, sin desviarse nunca, sin perder de vista el carro. Una vez, cuando el alcalde tropezó con un trozo de hielo, Nightfall se adelantó, acercándose como si estuviera dispuesto a soportar él mismo el peso del carro. Samuel contuvo el aliento. No solo estás siguiendo, susurró, estás protegiendo. Se detuvieron brevemente junto a un arroyo cuya superficie estaba cubierta por una fina capa de hielo. Samuel dio de beber al alcalde, llenó los cantimploras y le frotó la pierna para calentársela antes de volver a subir al asiento. Se le aprovechó para revisar los vendajes del Fo, frunciendo el ceño al ver la hinchazón, pero aliviada al no ver sangre fresca. Se está aguantando, dijo ella en voz baja, casi como para tranquilizarse a sí misma. Samuel solo asintió, aunque por dentro el alivio se extendió por él como el fuego. A última hora de la tarde, la subida se hizo más dura. La rueda del carro resbalaba en el barro que se había descongelado bajo el débil sol y luego se volvía a congelar a la sombra de los acantilados. Samuel animó a la yegua a seguir adelante, con el sudor empapándole los costados y el vapor saliendo con cada respiración. La noche se acercaba y su enorme cuerpo se mantenía firme como un muro contra el viento. Más de una vez, Samuel captó la mirada del semental, ardiente e inquebrantable, como si estuviera sopesando su determinación. El sol se ocultó rápidamente tras las crestas, dejando el mundo envuelto en una sombra azul. Comenzó a nevar. Primero fue un susurro,
luego una cortina constante que difuminaba el camino por delante. Clara ajustó la manta alrededor del potro, protegiendo su frágil cuerpo de los copos. Samuel se encogió dentro de su abrigo, agarrando las riendas hasta que le dolieron los nudillos. El frío era intenso, pero se negó a detenerse. Detenerse significaba dudar, y dudar era la muerte. Cuando por fin coronaron una colina, Samuel detuvo el carro. Abajo se extendía un estrecho valle, plateado por la nieve, con álamos alineados a lo largo del arroyo, inclinándose bajo el peso del manto blanco. Por un momento, la vista le robó el aliento. No era el valle escondido del que había hablado Shosoni. Todavía no, pero era un paso más cerca, un recordatorio de que esos lugares podían existir. Se volvió hacia Clara. Tenía las mejillas en carne viva por el viento y los ojos enrojecidos por mirar al potro, pero logró asentir con la cabeza. La noche cayó junto al carro, su aliento empañando el crepúsculo. Samuel lo miró y luego bajó la vista hacia el potro acurrucado en la paja. El viaje apenas había comenzado y las colinas ya los habían puesto a prueba, pero seguían avanzando, seguían aguantando. Puso una mano sobre el cuello húmedo del alcalde y susurró: «Mañana subiremos más alto». El potro se movió levemente, levantando la cabeza lo justo para acariciar la mano de Clara con el hocico. Samuel sintió un nudo en el pecho. Incluso en el corazón de las colinas cubiertas de nieve, la frágil vida seguía respondiendo, y eso, más que nada, le daba fuerzas para seguir adelante. La nieve se había espesado durante la segunda noche en las colinas, cayendo en capas que amortiguaban los crujidos del carro y convertían el camino en una estrecha cicatriz bajo el silencio blanco. A Samuel le ardían los hombros de sujetar el carro con firmeza, y sus piernas enfermas estaban rígidas como el hierro. Clara estaba acurrucada en la parte trasera, con el fo en su regazo y su capa envuelta alrededor de ambos para protegerse del frío. Nightfall avanzaba a su lado, con sus grandes cascos hundiéndose profundamente en los montones de nieve y su aliento ondulando como humo en el aire. Podría haber sido un momento tranquilo, casi sagrado, si no fuera por el sonido que llegaba desde el barranco detrás de ellos, un coro de aullidos que no pertenecía a los lobos. Samuel sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Conocía ese sonido. Detuvo al alcalde y se quedó escuchando. Las voces se acercaban, resonando en las paredes de piedra del cañón, acompañadas por el chasquido de los látigos y los gritos de los hombres. Clara abrió mucho los ojos al oír también el sonido. «Jonas», susurró. Samuel apretó la mandíbula. Esperaba que Jonas Reed se limitara a las amenazas y al whisky, pero el ranchero no había perdido el tiempo. Había soltado a sus hombres y perros por las colinas, decidido a encontrar al semental para demostrar que la historia del monstruo era cierta. Y Samuel conocía a hombres como Jonas. No perseguían la justicia, solo el espectáculo. Los perros se acercaban ahora más rápido, con aullidos cada vez más frenéticos. El potro se movió, asustado, y apretó el hocico contra el costado de Clara. Nightfall se detuvo en seco, con las orejas aguzadas y los músculos tensos como cuerdas enrolladas. El semental giró la cabeza hacia el sonido, y desde lo más profundo de su pecho salió un rugido tan grave que hizo vibrar la nieve bajo las botas de Samuel. «Samuel», siseó Clara agarrando al potro con más fuerza. «¿Qué hacemos?». Él escudriñó el camino que tenían por delante, estrecho, flanqueado por acantilados, sin espacio para acelerar el carro. Su alcalde no podía escapar de los sabuesos cargados con el carro y la mercancía. Sabía cuál era la opción antes de pronunciarla. «Nos quedamos quietos», dijo simplemente, «y rezamos para que se rindan antes que nosotros». Las primeras siluetas aparecieron entre la tormenta, figuras oscuras a caballo, con los perros lanzándose al frente, con los ojos enloquecidos por el olfato. Jonas no estaba entre ellos, pero Samuel reconoció la marca de Reed en sus abrigos. Hombres con rifles colgados a la espalda, rostros enrojecidos por el frío y la codicia. Los sabuesos se lanzaron hacia adelante, mostrando los dientes. El anochecer se puso en movimiento con un grito que rasgó el aire helado. El semental se encabritó, golpeando el suelo con sus cascos, haciendo estallar la nieve bajo su peso. Los perros retrocedieron, gimiendo, dando vueltas,
demasiado frenéticos para retroceder, pero demasiado temerosos para acercarse. Un jinete levantó su rifle, pero la voz de Samuel retumbó en el barranco. «Bájalo, o juro por Dios que responderás ante mí antes de responder ante él». Durante un instante, el cañón se congeló en un cuadro. El semental se alzaba como una montaña negra. Los perros se encogían, los hombres agarraban las riendas con más fuerza de la que pretendían. Clara respiraba entrecortadamente mientras protegía al caballo, con la mirada fija entre Samuel y los jinetes que se acercaban. Entonces, uno de los perros se soltó y mordió la pata de Nightfall. El semental atacó con una precisión aterradora y con una sola coz envió al animal a la nieve. Los demás se dispersaron, ladrando, pero sin atreverse a seguir provocándolo. Los jinetes maldijeron y espolearon a sus caballos para que avanzaran, pero el estrecho sendero los tenía acorralados. Samuel se mantuvo firme, con la pierna mala apoyada, la mano en la barandilla del carro y la voz cortando el viento y la furia. Este no es un caballo diabólico. Está protegiendo a sus crías. Si le disparáis a él, me disparáis a mí. Las palabras golpearon con más fuerza de la que esperaba. Quizás fue la forma en que Samuel las pronunció. La orden de un soldado, marcado por las cicatrices, pero inflexible. Quizás fue la visión del anochecer, no salvaje, sino resuelto, manteniendo la línea como un comandante en el frente. Fuera cual fuera la razón, los hombres vacilaron. Uno maldijo entre dientes, tiró del collar de su perro y giró su caballo. Otro escupió en la nieve y lo siguió. En cuestión de segundos, los ladridos se retiraron por el barranco, dejando solo el silbido de los copos que caían. Samuel se desplomó contra el carro, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. La mano de Clara le tocó brevemente el hombro, una atadura silenciosa que lo devolvió al centro. El foe tembló una vez y luego se quedó quieto contra ella, cerrando los ojos con frágil confianza. Nightfall se alzaba sobre ellos, con el pecho agitado, cubierto de nieve, los ojos brillantes como si se hubiera tragado la tormenta. «Volverán», murmuró Clara. Samuel asintió con severidad. «Sé lo que les espera». Miró a Nightfall con una mezcla de asombro y determinación. «Y yo también lo sé». Volvió a subir al carro, haciendo crujir las riendas. El alcalde se balanceó hacia adelante, con las ruedas mordiendo los surcos helados. Nightfall se puso a caminar a su lado, inquebrantable, inflexible. Su presencia ya no era solo la de un guardián, sino la de un guerrero. Samuel apretó la mandíbula contra el viento. El valle que tenían delante aún estaba lejos, pero avanzaban. Y después de esa noche, ya no dudaba de que llegarían allí. No solos, sino juntos. La tormenta amainó justo antes del amanecer, dejando las colinas envueltas en silencio, con la nieve brillando débilmente bajo una pálida franja de cielo. Samuel guió a la yegua cansada por el último tramo del paso, con las manos entumecidas por el frío y las piernas temblando con cada sacudida del carro. Clara mantuvo al caballo cerca, murmurándole palabras de consuelo mientras éste descansaba débilmente con la cabeza apoyada en su regazo. La noche cayó a su lado, enorme y negra contra la nieve recién caída, con su aliento formando densas nubes. Samuel casi había dejado de creer en la historia del valle, pero cuando coronaron la cresta, la tierra se abrió y lo que yacía debajo le robó el aliento. El valle se extendía amplio y verde a pesar del invierno, como si la nieve hubiera decidido detenerse en sus límites. Los álamos bordeaban un arroyo cristalino que atravesaba los prados. Sus ramas se mecían con una brisa más suave que los vendavales que los habían perseguido durante días. Manadas de ciervos pastaban en el extremo más alejado, levantando brevemente la cabeza ante los recién llegados antes de volver a acomodarse. Era como si el lugar hubiera estado esperando, oculto de los hombres y los rifles, un santuario intacto. Samuel detuvo la carreta en la cresta y se quedó mirando hacia abajo, como si temiera que la visión desapareciera si se movía demasiado rápido. Clara jadeó suavemente a su lado, con la mano aún apoyada en el fo. «Es real», susurró. «Está realmente aquí». Durante un largo momento, Samuel no pudo hablar.
Las historias que había llevado consigo como canciones medio olvidadas, ahora se alzaban sólidas ante él, talladas en la tierra y el agua. La decisión con la que había luchado noche tras noche parecía de repente menos una apuesta y más una vocación. Apartó suavemente la lluvia con la mano y guió la carreta por la pendiente hasta el corazón del valle. Nightfall avanzaba a toda velocidad, con sus cascos golpeando la tierra, con un ritmo que parecía más antiguo que la memoria. Cuando llegaron al fondo del prado, Samuel detuvo el carro cerca del arroyo. Bajó con rigidez, con las piernas casi dobladas por el cansancio, y ayudó a Clara a levantar al potro y colocarlo sobre la suave hierba. El potro parpadeó ante la repentina luminosidad, moviendo las orejas, con la respiración visible pero constante. Samuel extendió una manta debajo de él y le ajustó las vendas con manos que temblaban más por el asombro que por el cansancio. Nightfall se acercó y bajó su enorme cabeza hacia el potro. Inhaló profundamente, dilatando las fosas nasales, y por un momento el mundo se detuvo. Samuel contuvo la respiración, temeroso de que el semental reclamara a su cría y desapareciera entre las manadas salvajes que sin duda vagaban por allí. Pero Nightfall no se movió para llevárselo. En cambio, se quedó cerca, como una sombra protectora, y miró una vez a Samuel con una mirada que parecía menos una amenaza y más un reconocimiento. Clara se arrodilló junto al potro, con el pelo suelto al viento, y ajustó suavemente la posición del potro con las manos. «Toma», dijo en voz baja, ofreciéndole a Samuel un frasco de caldo caliente que había calentado en un fuego rápido. «A ver si hoy toma algo más que miel». Juntos le dieron pequeños sorbos al potro. Para su sorpresa, tragó con avidez, y una débil fuerza brilló en sus ojos. La sonrisa de Clara era cansada, pero radiante. Ahora está luchando con más fuerza. Samuel se sentó sobre sus talones, mirando al potro y luego al semental que se alzaba sobre él. Pensó en todo lo que había dejado atrás. La cabaña inclinada por el viento, los campos a medio arar, las tumbas que nunca visitaba lo suficiente. Se dio cuenta de que nada de eso importaba tanto como esto. Esta frágil vida, la confianza que le ofrecía una bestia salvaje, este valle que prometía un futuro sin miedo. A medida que el sol se elevaba, el valle se revelaba en toda su plenitud. Una bandada de pájaros se levantó de los álamos y se dispersó por el cielo. El arroyo susurraba contra sus orillas, llevando el aroma limpio de la nieve derretida. Samuel cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera. Por primera vez en años, no se sintió como un hombre que huía de una pérdida, sino como alguien que había llegado al lugar al que estaba destinado. Clara se sentó a su lado, sacudiéndose la nieve de la capa. «¿Crees que nos encontrarán aquí?», preguntó en voz baja. Samuel abrió los ojos y miró las crestas que rodeaban el valle como guardianes. «Si este lugar se ha mantenido oculto durante tanto tiempo», dijo, «quizá también pueda ocultarnos a nosotros». Miró a Nightfall, que levantó la cabeza con orgullo, con el maná ondulando al viento. El semental parecía el soberano de este santuario, una criatura mítica hecha carne. Samuel sintió una lenta sonrisa en sus labios. O tal vez él se asegurará de ello. El fo se movió, dejando escapar un leve relincho que los sobresaltó a ambos. Samuel se rió suavemente, con un sonido oxidado pero genuino, y la sonrisa de Clara iluminó su rostro cansado. Por un momento, el valle pareció contener la respiración con ellos, como si reconociera el frágil triunfo de la supervivencia. Samuel se inclinó hacia adelante y posó su áspera mano sobre el lomo del fo. «Bienvenido a casa», susurró, y, por primera vez en años, las palabras sonaron sinceras. El silencio del valle era diferente a cualquier otro que Samuel hubiera conocido jamás. No era el silencio de una tierra vacía o del dolor, sino la profunda quietud de un lugar intacto, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Se sentó en la hierba cerca del arroyo, con las botas húmedas y el cuerpo dolorido por los días de viaje. Clara estaba frente a él, animando al potro a dar pasos cuidadosos. El potro se tambaleó, con las rodillas flexionadas, y luego se enderezó de nuevo, con determinación brillando en sus ojos oscuros.
Nightfall observaba desde la distancia su enorme silueta recortada contra los acantilados, las orejas erguidas, el cuerpo tenso con un propósito indescifrable. Durante horas permanecieron en ese mundo suspendido. Clara se movía con paciencia, guiando al potro en pequeños círculos, murmurándole palabras de ánimo. Samuel se vio incapaz de apartar la mirada, con el pecho dolorido por algo que no podía nombrar. Había visto a hombres luchar hasta su último aliento. Había oído las oraciones entrecortadas de padres que suplicaban por la vida de sus hijos. Pero esta lucha era diferente. No era contra un enemigo, ni contra hombres, sino contra la fragilidad misma. Y de alguna manera, en cada paso vacilante, Samuel sentía que una parte de él también se levantaba. Al mediodía, el potro logró dar 3 pasos inestables antes de volver a caer sobre la manta. Clara se rió suavemente, con orgullo en su voz. Está eligiendo burlarse. Quédate con nosotros, dijo. Quiere luchar. Samuel asintió, pero sus ojos se desviaron hacia el semental que estaba sobre ellos. El anochecer no se había movido, pero Samuel sentía el peso de su mirada con cada latido de su corazón. El semental había llevado al potro a su porche, los había protegido durante noches de terror y había soportado la persecución de los sabuesos. Ahora, aquí, en este valle, su papel parecía haber cambiado. Ya no era exigente, estaba esperando. Al caer la tarde, Samuel llevó al potro al carro que habían bajado al prado. Desató la cuerda que rodeaba suavemente el cuello del potro, la misma cuerda que había utilizado para mantenerlo firme durante el viaje. Sus dedos se detuvieron en el nudo, luego lo soltaron, dejando que la cuerda cayera sobre la hierba. Clara lo observaba con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo? Dándole una oportunidad, respondió Samuel. Su voz era baja, áspera, con algo parecido al miedo. Dejó al potro en el suelo, dio un paso atrás y se quedó quieto. No es mío para quedármelo. Si pertenece a la noche, se irá. Si se queda, será por su propia voluntad. La pradera parecía contener la respiración. El potro parpadeó mirando a Samuel y luego se volvió hacia el semental. Con un temblor en las patas comenzó a caminar, dando pasos vacilantes por la hierba. Nightfall bajó la cabeza, esperando. Cuando el potro llegó hasta él, sus hocicos se tocaron brevemente y una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. Samuel sintió un nudo en el pecho que le dolía. Era el momento, la verdad de cada promesa y cada noche pasada manteniendo viva la respiración. La mano de Clara rozó el brazo de Samuel. Él no la miró, no pudo. Observó cómo el potro se quedaba junto a Nightfall, temblando, dividido entre la sangre y el vínculo. El semental exhaló un rugido sordo, un sonido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Entonces, para sorpresa de Samuel, el potro se dio la vuelta. Sus patas temblaban, su cuerpo se inclinaba, pero caminó directamente hacia él. Presionó su hocico contra el abrigo de Samuel, débil pero seguro. Samuel cayó de rodillas, rodeando con los brazos el frágil cuerpo, con la frente contra su crin. Su respiración se convirtió en una risa que era casi un sollozo. «Dios mío, ayúdame», susurró. «Tú me la elegiste». Desde los acantilados, Nightfall levantó la cabeza, con los ojos brillando en la luz moribunda. Por un instante, el semental y el hombre se encontraron a través de la pradera. No había ira ni dolor, solo un reconocimiento solemne. Samuel lo sintió en sus huesos. No era una rendición, sino un pacto. Nightfall había entregado a su cría a manos humanas, no como un regalo para poseer, sino como una confianza que honrar. El potro se acomodó contra él, cerrando los ojos, con su aliento cálido contra su pecho. Clara se arrodilló junto a ellos, con una sonrisa tenue, pero llena de algo que Samuel no podía afrontar. Esperanza. El arroyo murmuraba cerca, los álamos susurraban con la brisa del atardecer, y por encima de ellos, el semental se giró lentamente, subiendo la pendiente hacia la sombra, su enorme figura desvaneciéndose en las altas crestas. Samuel abrazó al potro con más fuerza, y las lágrimas le resbalaban por la cara sin poder evitarlo. Por primera vez desde la guerra,
No se sentía como un hombre abandonado por la vida, sino elegido por algo salvaje, algo feroz, algo que aún creía en sus manos. El valle se oscureció a su alrededor y las estrellas comenzaron a perforar el cielo. Samuel susurró al oído del potro, «Eres libre. Tú elegiste este camino, y yo también». El potro suspiró suavemente, como si respondiera. La silueta lejana del anochecer se detuvo una vez en la cresta y luego desapareció de la vista. Sin embargo, Samuel sabía que no se había alejado mucho. El vínculo no se había roto, solo había cambiado de forma. Y en ese silencio, Samuel lo sintió. La carga de la libertad y el peso de haber sido elegido. La nieve en el valle de Bitterroot había comenzado a ablandarse, y su costra se rompía por los hilos de hierba que empujaban hacia la luz. La carreta de Samuel avanzaba lentamente por el sendero que los llevaba de vuelta a su cabaña, cada kilómetro cargado con el peso del cambio. El potro, ahora más firme sobre sus patas, cabalgaba tranquilamente en la plataforma cubierta de paja, mientras Clara se sentaba a su lado, con la mano descansando protectora sobre su lomo. Samuel sostenía las riendas sin apretarlas, con la mirada fija a menudo en los acantilados que tenían detrás. Sabía que el crepúsculo seguía allí. Podía sentirlo en la forma en que el aire parecía cargado, en el silencio entre las ráfagas de viento, en el temblor que a veces se elevaba de la tierra como el latido de un tambor oculto. Cuando el techo de la cabaña apareció a la vista, apoyado contra el cielo como siempre, Samuel sintió el dolor del regreso. Las tablas del porche estaban combadas, las vallas inclinadas, los campos yacían yermos bajo una capa de escarcha. Sin embargo, de alguna manera, después de todo lo que habían soportado, el lugar ya no parecía una ruina, parecía un comienzo. Desmontó con rigidez, con su pierna mala quejándose, y ayudó a Clara a bajar al potro. El potro se tambaleaba, inestable, pero ansioso, con sus pequeñas pezuñas hundiéndose en la tierra familiar. Samuel lo observaba con un orgullo creciente que no había sentido desde que sostenía a su hija en sus primeros pasos, hacía mucho tiempo. Esa noche se sentó en la mecedora del porche mientras Clara preparaba caldo en el interior. El potro, acurrucado en la paja bajo el álamo, levantaba la cabeza de vez en cuando, aguzando las orejas al sonido del valle. Samuel sorbió el café frío, con la mirada perdida en las colinas. Y allí, recortado contra el horizonte, lo vio. El anochecer, negro e inmenso, una sombra coronada por el fuego del sol poniente. El semental permanecía completamente inmóvil, observando. Samuel se levantó lentamente, con el sombrero en la mano, como si reconociera a una figura tallada en la leyenda. Sus miradas no se cruzaron a una docena de pasos de distancia, sino a través de un abismo de comprensión que ninguna distancia podía borrar. Samuel lo sintió como una mano presionando su pecho. Nightfall no los había abandonado, no había roto el vínculo. Estaba vigilando. Clara salió, secándose las manos en el delantal, y siguió la mirada de Samuel. Se le cortó la respiración suavemente. Él sigue con nosotros. Samuel asintió, el ala de su sombrero temblando entre sus dedos. No con nosotros, corrigió, en voz baja, pero lo suficientemente cerca. Lo suficientemente cerca como para recordarme lo que se nos dio. Sus ojos se empañaron al mirar hacia el culto, que ahora hurgaba entre la paja con torpe determinación. Juré que lo protegería, y es una promesa que no romperé. El semental se movió ligeramente, sacudiendo la crin, y luego volvió la cabeza hacia la lejana cresta. El gesto no era una despedida, era una garantía. Un mensaje silencioso transmitido por el movimiento de su cuello, la paciencia de su postura. Cuídalo tú, yo lo vigilaré. A Samuel se le hizo un nudo en la garganta. Había luchado en guerras, enterrado a compañeros, llevado pérdidas como piedras en los bolsillos. Sin embargo, nunca se había sentido tan visto, tan confiado como en esa mirada desde la montaña. Cuando cayó la noche, el semental se desvaneció en las sombras, su forma se disolvió en el paisaje como si siempre hubiera pertenecido a él. Samuel permaneció de pie mucho tiempo después, el sombrero agarrado a su lado, su aliento formando vapor en la noche. Clara le tocó el hombro ligeramente.
Volverá, susurró. Samuel esbozó una sonrisa cansada. Y cuando lo haga, nos encontrará preparados. Miró al potro acurrucado junto al álamo, y luego volvió a mirar la cresta vacía donde se había puesto el sol. Por primera vez desde que regresó de la guerra, Samuel no solo se sentía necesario, sino elegido. El viento se movía entre las ramas, llevando el débil aroma de la tierra que se descongelaba. Samuel se recostó en la mecedora, con las botas apoyadas en el respaldo. El cachorro dio un suave suspiro de satisfacción mientras dormía. Samuel inclinó la cara hacia el cielo y susurró unas palabras que solo la noche podía oír. Mantendré la fe, viejo amigo. Mientras siga respirando, la mantendré. La primavera llegó lentamente al valle de Bitterroot. La nieve retrocedía centímetro a centímetro, dejando al descubierto la tierra oscura y los brotes de hierba que se doblaban con el viento, pero se negaban a permanecer enterrados. Samuel Hayes se sentó en el porche, con la mecedora crujiendo bajo su peso, observando al Foe, que ya no era frágil, pero aún tierno, tropezar por el jardín con una audacia cada vez mayor. El culto había ganado fuerza desde aquellas noches de susurros desesperados, con las costillas ahora ocultas bajo un brillo de músculos y los ojos más brillantes con cada amanecer. Incluso había empezado a probar las vallas, olisqueando la puerta, como si le recordara a Samuel que la libertad aún tiraba de su sangre. Clara lo visitaba a menudo, con su bolso de cuero siempre a su lado, aunque el potro la necesitaba menos cada semana que pasaba. Comprobaba los vendajes por costumbre, medía las respiraciones del potro, pero la mayoría de las veces se limitaba a sentarse bajo el álamo, dejando que el silencio hiciera lo que la medicina no podía. Samuel encontraba en su presencia un consuelo que no esperaba, un recordatorio de que ya no soportaba solo el peso. Hablaban poco del pueblo, pero Samuel sabía que el miedo no había desaparecido del todo. Los hombres seguían murmurando sobre el semental negro, seguían mirando nerviosos hacia las colinas cuando conducían su ganado. Sin embargo, ninguno se había atrevido a volver con rifles. Quizás las colinas se habían tragado su valor. Quizás la sombra del anochecer había hecho el resto. Una tarde, mientras el sol se teñía de rojo sobre las montañas, Samuel oyó el sonido que había estado esperando. Una sola pezuña golpeando la piedra, luego otra. Lento y deliberadamente, se levantó de la mecedora, con el sombrero en la mano, y miró hacia la cresta. Allí, contra el cielo, se alzaba el anochecer. La crin del semental ondeaba al viento. Sus ojos brillaban con el fuego de la luz que se desvanecía. Durante un largo suspiro, el hombre y la bestia se miraron a través de la distancia, y Samuel sintió el peso del voto que los unía. El caballo ceniciento, como Samuel lo había bautizado, levantó la cabeza de la paja, con las orejas erguidas. Con un alegre relincho, se tambaleó hacia la valla, presionando su nariz contra los listones y llamando a la sombra que se cernía sobre él. El caballo respondió con un profundo rugido que rodó por la ladera como un trueno atenuado por la distancia. Samuel sintió un nudo en la garganta. Recordó la noche en que el semental había dejado esta vida en su puerta. Recordó la confianza que le ofrecían sus ojos ámbar. Ahora, meses después, el semental seguía volviendo. No para reclamar, ni para atormentar, sino para recordar. Samuel caminó hacia la valla con su cojera pronunciada, pero con pasos firmes. Puso una mano en el cuello de Ashen, sintiendo la fuerza joven bajo su piel, y susurró: «Estás a salvo. Estás en casa y he cumplido mi palabra». El potro se apretó contra él, y luego miró hacia la cresta. Por un momento, Samuel temió que pudiera saltar la valla y desaparecer en la naturaleza con su padre. Pero Ashen solo resopló suavemente y se calmó, eligiendo de nuevo quedarse. Al caer la noche, sacudió la cabeza una vez, como si estuviera satisfecho, y se dio la vuelta lentamente, desvaneciéndose en el crepúsculo. Samuel permaneció de pie mucho tiempo después de que el semental se hubiera ido, con el eco de los cascos resonando en el aire del valle. Cuando finalmente regresó al porche, Clara estaba esperando en la puerta, con los ojos fijos en él y una pequeña sonrisa cómplice. Se dejó caer en la mecedora, invadido por el cansancio. Pero ya no era el cansancio de un hombre agobiado.
Era el cansancio de alguien que había cumplido su promesa y había encontrado la paz en el cumplimiento. Al caer la noche, Samuel susurró en la oscuridad sus palabras para nadie y para todo el mundo. Buenas noches, viejo amigo. Las aguas están llenas, la puerta permanece abierta. Tú vigila, yo mantendré la fe. El viento soplaba suavemente entre los álamos. El potro suspiró en su cama de paja y el valle los envolvió en su silencio. Un granjero marcado por las cicatrices, un caballo joven y una leyenda que permanecía invisible en las colinas. Todos unidos no por una cuerda o una marca, sino por una promesa cumplida. Y así, bajo el amplio cielo de Montana, un granjero marcado por las cicatrices, un potro frágil y un semental negro dejaron atrás más que una historia, nos dejaron una promesa. Esa confianza, una vez dada, puede cambiarlo todo. Si esto te ha llegado al corazón, deja un simple ro o un uno en los comentarios. Me encantaría saber cuántos de vosotros habéis sentido ese vínculo. No olvidéis suscribiros, porque hay más historias de humanos y caballos, y cada una de ellas podría ser la que se quede contigo para siempre.